Buenos días, buenas tardes. A ver si es necesario el micrófono. Me parece que sí, ¿no? Queridos profesores, compañeros de trabajo, es una alegría estar entre vosotros. Instituciones organizadoras, también gracias por la invitación a esta casa. El corazón del español. Es un honor estar aquí. Es también una gran responsabilidad intentar interpretar este título, ¿verdad? Es un título que impone. Voy a intentar de dar algunas imágenes, plataformas tal vez, puntos de partida para poder hablar hoy y mañana a partir de algo. Mi nombre es Annika Nylén, soy profesora de español como lengua extranjera. Hace unos años comparto mi actividad docente en Kungsholmens Gymnasium, que es un bachillerato de Estocolmo, entre la universidad con estudios de investigación sobre la enseñanza, sobre nosotros, sobre lo que hacemos, lo que queremos hacer, con un corte didáctico. Y yo creo que he hecho bastantes entrevistas con profesores. He trabajado no demasiados años, 12, 14 años. Muchos han trabajado mucho más. Y he estudiado, y entre estas experiencias, y tal vez si levantamos el dedo, sentimos hacia dónde sopla este viento en esta tormenta que tenemos ahora de la educación, ¿verdad? No solo en Suecia, en todo el mundo, hacia dónde estamos yendo. El papel del profesor es principal. Entonces, bueno, he preparado unas imágenes aquí y como vemos, como primera imagen, aunque sea de letras, he puesto en medio de la revolución tecnológica, comparte mesa la señorita del enfoque comunicativo con el señor de la gramática. Solo como una primera imagen. Como segunda imagen, os pongo un triángulo didáctico que muchos conocemos de diferentes investigadores. Y bueno, eso es un variante, es el lugar de encuentro, se podría decir. Aquí, en ese triángulo azul, tenemos nuestro aula, nuestro punto de encuentro. Algunos contrincantes, y vamos a ver qué puede pasar aquí. Podría ser un aula virtual, podría ser un aula real, físico, en el sentido físico, podría ser de bastantes maneras. Vamos a ver, está la lengua, está el español, está todo el universo del español, la historia, la geografía, la poesía, la lingüística, el sonido, el palpitar, todas esas implicaciones, recuerdos que tenemos de este universo, que de alguna u otra forma queremos hacer entrar en ese aula. También en esa mesa o en ese aula tenemos el alumno y el profesor. Y ahí ya está el encuentro, los contrincantes reunidos. Y el alumno puede ser de diferentes edades, puede ser de diferentes miedos, preconceptos, prejuicios, alegrías o sueños o metas. ¿Por qué está ahí? ¿En qué momento? Aquí tenemos profesores seguramente de la enseñanza reglada media, de lo que aquí llamamos högstadiet, grundskolan, que es una escuela obligatoria. El bachillerato se dice que es libre, es una elección propia. Yo diría que ya no es tan libre, es prácticamente algo obligatorio también en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy. El profesor también tenemos aquí en esa mesa, en ese encuentro, que es una persona con su formación, con sus conocimientos, con su origen, con sus propósitos, sus ideas, su personalidad. Y cada día, cada momento de clase estamos juntos en ese lugar.
Y ese lugar es dinámico, claro, es interesante qué pasa aquí entre medio. Yo diría que esta relación entre el profesor y el alumno es lo que últimamente en este país hacia dónde hemos apuntado las últimas décadas. Difícil decir, pero es la relación entre el alumno y el profesor que ha estado en el foco. ¿Cómo hacemos con estos alumnos? ¿Qué relación vamos a tener? ¿Cómo vamos a hacer que ese alumno aprenda? ¿Cómo sale esta relación? El triángulo es una relación de A3 y el español como materia enorme es el otro, es el tercero, que también debería de entrar, pienso yo, y lo que se dice mucho también en investigación, tendríamos que enfocar tal vez más y ver qué es lo que hay allí, qué contenido está en el español. Pero sí, va a haber siempre una relación entre la materia y el profesor. ¿Sabe la materia el profesor? ¿Hasta qué punto? ¿Qué es saber esa materia? ¿No? Va a haber una relación siempre entre el español también y el alumno, como mencioné, de sus ideas, sus miedos, sus sueños, sus obligaciones o no. Y esas relaciones pues siempre juegan un papel uno entre el otro. Si estamos de acuerdo, lo que yo digo, que tal vez entre el alumno y el profesor en Suecia ha habido mucho enfoque últimamente, sería que tal vez el contrato democrático ha prevalido o ha sido el dominante en este país. Cosa no rara y cosa también muy importante, el contrato democrático en la enseñanza, que tienes voz, que hay respeto, que buscamos un encuentro, que también forma parte de nuestros deberes curriculares, claro, ¿no? Respetar la interculturalidad, el encuentro que producimos ahí, ¿no? Pero tal vez es una pregunta o es tal vez una provocación, que el contrato didáctico no siempre ha estado en el centro, no siempre ha sido, digamos, el plato principal. Hay tendencias en la investigación de la didáctica de las materias en general, de que igual enfocando el contenido, la materia, y buscando fórmulas de que de estos alumnos con sus diferentes inteligencias, sus diferentes capacidades, niveles y edades, puedan llegar a conquistar o a comprender ese sujeto, esa materia mejor, si el enfoque va hacia allí, en vez de tal vez quedarse entre el profesor y el alumno. O sea, si reforzamos el contrato didáctico, la obligación, por decirlo, o el intento de que esto sea lo más importante, tal vez esta relación se resolvería, digamos, un poco en el camino. Bien, vamos a seguir a ver qué pasa si seguimos pensando de estas maneras. Que en esta mesa estamos estos tres componentes del aula y podemos ya empezar a hablar. El resultado de esto sería la materia para enseñar, lo que en sueco decimos skolämnet, que ya no es todo lo que es el español, todo ese universo, es algo de ese universo. Es algo que elegimos, según y cómo, ¿no? Y entonces enseguida nos encontramos con las preguntas clásicas. ¿Qué elegimos de ese universo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera nos permite hacer? Y también la pregunta no menos importante, ¿por qué hago esto? ¿Por qué elijo esto y no otro contenido? Y añado otra pregunta didáctica, ¿cuándo voy a hacer una cosa y la otra? ¿En qué orden voy a hacerlo?
Empiezo con los sistemas lingüísticos, termino con otra cosa, cuando entra una cosa y la otra. Bien, sería un poco eso lo que decidimos cada día haciendo estas elecciones. Y nos podemos preguntar por qué comunicamos precisamente este contenido de esta manera en este contexto. Y si volvemos a este triángulo, podríamos también recordar que aparte de nosotros tres, solos en ese aula, cada día luchando o encontrándonos, tenemos las otras influencias de afuera, de la sociedad, de los padres, de los currículum. O sea, tenemos todo ese contexto que no siempre podemos decidir. Es lo que hay y es lo que está. Hay esperanzas, hay otras influencias, ¿no? Que es algo que también forma parte. Este encuentro es un encuentro didáctico, no es una reunión sindical. Así que aquí no vamos a hablar, o yo por lo menos no voy a hablar mucho de sueldos, ni de grupos, ni de estas otras economías que dirigen nuestras aulas hasta cierto punto. Pero sí podríamos hablarlo en otra reunión de otro tipo. Vamos a ver, entonces, todo ese universo nuestro tan querido, vamos a meter ahí en un túnel de transformaciones para que salga algo posible de enseñar, ¿no? Que es la materia del español de enseñar. No podemos meter tal vez todo, algo elegimos. Se suele hablar de la transformación, ¿no? ¿Cómo transformamos todo ese español a materia para enseñar en el colegio? Pues ahí estamos todos, tal vez sea nuestro corazón de trabajo, el centro de nuestro trabajo, la transformación, donde muchos queremos estar, eligiendo, preparando, seleccionando, adaptando. Si no hacemos eso, podemos también elegir un libro de texto que ya hizo la selección, que ya adoptó, que ya dijo así y asá. Y de esta manera tenemos una ayuda con la transformación. Será importante saber que ese libro de texto también corresponde. Hay libros de texto maravillosos, hay otros menos maravillosos, que corresponden a nuestros documentos curriculares o nuestra personalidad o idea de cómo tienen que ser las cosas. Y ahí somos nosotros los maestros en decidir o elegir ese material. Si no, bueno, habría que elegir uno. Y yo sigo aquí un pensador americano, investigador, Lee Shulman, que en los años 80, que es un señor de educación, estaba pensando que faltaba algo en la discusión de la educación en América del Norte, en Estados Unidos. Y dio un discurso el año 82, hablando del paradigma que faltaba, the missing paradigm, decía. Todos estáis hablando de los contextos varios, pero nadie habla de los contenidos de estos profesores. ¿Qué están haciendo? ¿Qué eligen? ¿Qué contenidos hay? ¿Cómo lo presentan? ¿Cómo lo adaptan? ¿Qué es el saber de este profesor? La profesionalidad de este profesor. Nadie está hablando de esto. Y a partir de ese momento, muchos investigadores de diferentes materias sacan o quieren sacar justo esta artesanía que estamos haciendo a menudo solos todos los días. ¿Qué contenidos y de qué manera? Él habla, por ejemplo, de la preparación, de interpretar todo este universo del español, analizarlo, estructurar los contenidos según ese currículo que hay, de clarificar los objetivos. Y estamos de vuelta con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué comunicamos precisamente este contenido de esta manera en este contexto? Luego vamos y lo representamos. Ponemos ahí una imagen de Guernica, miramos a Guernica, miramos el cuadro y decimos, ¿qué vemos aquí? ¿Qué contenidos hay? ¿A qué lo podemos asociar? ¿A qué lo podemos, qué material puede sacarse de una imagen?
de una analogía o de una alegoría de la guerra en este caso, de algunas metáforas. ¿Qué ejemplos damos? ¿Qué ejemplos damos? ¿Qué comparaciones mostramos en esa pizarra o en esta pantalla? ¿Qué ejemplos usamos? Estos que nos pueden parecer detalles, este señor Schulman los levanta de un modo como nuestro saber, nuestra profesión. Bueno, luego hay que seleccionar, organizar los modos de la enseñanza todos los días. ¿De qué forma, de qué grupos, individual o de qué manera? Y desde luego la adaptación según el alumno, según su estado social, lo que sea, género, edad, todo eso que vendría a ser un contexto al contenido. Bien. Para remitir un poco o asociar un poco a la primera imagen que decía que de este señor de la gramática y la señorita del enfoque comunicativo, he puesto aquí la batalla singular o la mesa compartida. Podría haber una interrogación ahí. Aquí hay seguramente muchas opiniones de esto. Lo que sí hay un consenso, es lo que yo veo, un consenso total entre nosotros, los alumnos, los padres de ellos, la sociedad en general, el currículo, de que sí, estamos en la época del enfoque comunicativo desde ya tiempo, desde los años 80. Es algo que ya lo dominamos, ya lo hacemos. Mi pregunta es, y lo que yo veo en el hablar de los profesores, es que hay una inseguridad muchas veces de decir qué es lo que contiene ese enfoque comunicativo. ¿Qué componentes hay en eso? ¿No? Y he puesto como otro opuesto, no tiene que ser un opuesto, pero otro enfoque que es el más tradicional, que en algunas ocasiones se escucha, ¿no?, el pedido tal vez de el sistema. Hay sistemas que te ayudan. ¿Qué hacemos con esos sistemas lingüísticos, fonéticos, sintácticos, léxicos? Estos sistemas que hay, ¿dónde se meten en ese enfoque comunicativo? ¿Qué lugar tiene ahí? El profesor de hoy, todo profesor, según mi experiencia, considera la gramática como un ingrediente principal en su propio aprendizaje. Una herramienta, pero de los más fuertes, pero vacila en dónde ponerlo hoy en día en su aula. Va a su currículo sueco, no encuentra interpretación, no encuentra problematización de dónde poner esos sistemas adquiridos. Entonces, pues, hablamos, interpretamos, inventamos y hacemos un poco según nuestra interpretación. Por eso los he puesto, a veces hay cierta integración aquí, de que este señor de la gramática se integra fácilmente en el enfoque comunicativo. Otros momentos tal vez es como si fuera una batalla singular, difícil de resolver, con angustia, con sentir de faltar, de no hacer lo que habría que hacer. Envueltos en la revolución tecnológica, en la misma imagen, puede ser un lío. Pienso que no es un lío, es la época. Pienso que en este momento estamos en ese cambio de paradigma largo, aunque rápido, que nos hace pensar no solo en los contenidos, que de repente tenemos todos los contenidos, sino también en la metodología, ¿no? Creo que aquí nos estamos acercando a una lengua no extranjera siempre, en todo lo que nos da el acceso de la tecnología, todo lo que nos da Internet. Nos da el acceso a la calle, nos da el acceso a la enseñanza de una lengua segunda, no siempre tan extranjera. Ya no son 3.000 kilómetros a Madrid y muchísimos miles más a Bogotá o Quito. Está ahí, la calle está ahí. O sea, es como si fueras a Madrid a aprender.
si exageramos un poco, ¿no? Estamos en el colegio, aprendemos cosas, salimos a la calle o salimos a internet y tenemos todo el acceso a todo el material auténtico que necesitamos. Entonces cambia la metodología, cambia el contenido. Sigue ahí el libro entre tapas, tal vez. Sigue listas de palabras, tal vez. Siguen las imágenes, la pizarra. Son contenidos de diferentes lados y ahora tienen que empezar a compartir mesa. Veo muchas diferencias, y lo que dicen los profesores también, de acceso físico a estos equipamientos, pero también de conocimiento, a veces preocupación y a veces mucha alegría. Eso va a ser interesante discutir. Aquí hay algunos ponentes que también lo van a sacar. El enfoque comunicativo, para volver un momento a eso, los componentes que tiene, que a veces buscamos sintiendo el problema de dónde poner la estructura, el sistema de la lengua. Si fuéramos al marco de referencia, que no es obligatorio en Suecia, pero sí es un texto que ha formado nuestros currículum hasta cierto punto, que tampoco es obligación, pero ya es praxis. Si vamos a ese texto, vamos a encontrar una problematización, unas páginas, 4 o 5 páginas enteras, de cómo hacer con la gramática en el enfoque comunicativo. Hay interpretaciones, hay sugerencias, hay investigación. Si vamos al currículo sueco, y me refiero con currículo en general un poco, läroplan vendría a ser un plan de estudio, sería más bien un ämnesplan o un kursplan tal vez. Pero bueno, un poco en general el currículo y el plan de estudio para lenguas extranjeras. Tenemos 3 o 4 renglones de la interpretación del lugar de la gramática en el enfoque comunicativo. Y tal vez de ahí también residen algunas inseguridades. Yo de tiempo no sé muy bien cómo voy, me dirán algo, porque también vamos a hablar, ¿verdad? Pienso al final. El lugar de la lingüística en el enfoque comunicativo. ¿Qué necesidad hay en eso si estamos aquí conversando? ¿Dónde metemos esos paradigmas en esa conversación, ese diálogo entre los alumnos? ¿Cómo lo valoramos? Algunos profesores dicen, no, la gramática no se puede valorar. No se puede valorar, evaluar hasta ese lugar ahí. Así que hay gran inseguridad ahí. El enfoque tradicional, solo quería recordar esos 3 P's que se decía a veces, el presentar, en la época de que el profesor presentaba lo que sabía. Todos los alumnos estaban ahí vacíos, sin saber, abrían la boca y el profesor presentaba y ellos pues intentaban de comérselo. Y luego pues venía la segunda P, que era practicar. El alumno se ponía a practicar, a hacer ejercicios, a ver si haciendo ejercicios entendía lo que ese señor decía o esta señora. Y luego pues la tercera P era producir algo, hacer algo con esa información que te habían dado. Esa forma de pensar milenaria de los sistemas de latín desde el principio figuran en nuestras aulas de diferentes maneras y estamos ahí intentando a ver cómo combinamos, cómo hacemos con esto. Bien, de aquí ya casi estamos llegando a nuestro espacio libre de acción, que en sueco se suele decir friutrymmet, y en muchos profesores de diferentes materias hablan justo de eso. ¿Qué espacio tengo? Porque somos mandados del Estado de hacer. Hay un texto que dice hay que llegar a estos fines. Y luego hay una realidad en una escuela y en un aula, y lo que yo sé, y en ese espacio yo tengo que actuar y tengo que realizar lo que puedo. A veces ese espacio
Puede ser muy grande, a veces es mucho más estrecho. En noviembre del año pasado, en 2011, estuve en Granada en una conferencia de didáctica de los profesores como nosotros, sobre todo de españoles o de América Latina, de otros países, que discutíamos los mismos temas. Y la diferencia yo no sé, ahora todavía no hemos empezado a hablar, pero la diferencia ahí fue que muchos de los españoles ahí presentes se referían a sus textos curriculares de otro modo que nosotros. Aquí tenemos unos textos abiertos para interpretar, para bien y para mal de muchos. O sea que uno es maestro ahí de ceremonia, de hacer tu planificación bastante, o sea, el espacio de acción es bastante grande en Suecia. Para otros, y en muchos sentidos, cuando no hay problematización o no hay indicaciones claras, nos quedamos angustiados sin saber qué camino ir. Y vacilamos. Y nos juntamos en los colegios, intentamos ayudar. Nos preocupamos de la igualdad de evaluación, si interpretamos de diferentes modos. Los españoles no parecían preocuparse tanto de eso. Por lo menos en esa conferencia muy grande, internacional, no. Porque ahí el espacio de acción era menor. Era más que en lengua materna, sobre todo, protestaban porque no había lugar de acción. Estaba tan especificado, con nombres, títulos y detalles, lo que había que hacer, que el profesor se sentía obligado y pues atado a un texto, más que libre. Yo no digo lo que es uno ni lo otro, es interesante discutir ese espacio que tenemos, más o menos grande. Y un poco por curiosidad, y para leer y para conocer un poquito, pues me dediqué a buscar el texto para lenguas extranjeras, gracias aquí a la consejera de la Embajada de España, entre otras, y encuentro en las páginas de la lengua extranjera para el bachillerato en España un texto de 4 páginas, también extenso. Luego sabemos que ese texto, que vendría a ser el Kursplan o Ämnesplan nuestro, luego se interpreta en cada autonomía, en cada región, y se interpreta también en cada escuela. Lo que aquí decíamos lokala kursplaner, o sea, hacíamos interpretaciones, no sé si todavía se hace mucho. Y decimos, bueno, en esta escuela vamos a interpretar tal texto así. Pero en el texto general de España, a propósito de qué rol tiene el sistema lingüístico en el enfoque curricular, comunicativo, dice el texto, cito, conocimientos lingüísticos, ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para el alumnado y relacionados con otras materias de currículo. Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas. Revisión y ampliación de estructuras gramaticales y funciones principales adecuadas a distintos tipos de textos e intenciones comunicativas. Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma, producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo, entonación necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos. Esto es el texto según la gramática, el papel que tiene en los contenidos. En los contenidos suecos de un paso 3 de bachillerato dice esta frase: språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer. Mot tydlighet, variation och anpassning till syfte, mottagare och situation. Así que el texto original es muy diferente y nos deja un espacio maravilloso o angustioso, según como lo veamos. Bien, vamos a seguir hacia el final. Aquí tengo una de las últimas, la última imagen, que quiero volver a nosotros la voz nuestra del profesor.
El profesor solitario, una imagen milenaria he puesto aquí. Y esto es la imagen tal vez antigua o moderna, no sé cómo sentís. El profesor solitario. Estamos con la responsabilidad, trabajamos solos, cerramos la puerta, tomamos nuestras decisiones. Hay más colaboración hoy, tal vez que antes, depende. Está esa imagen. En el debate de hoy, la voz del profesor nos escucha mucho, digamos. Escuchamos a los políticos, a los investigadores de universidad, escuchamos a muchos, a padres, a alumnos tal vez, un poquito, el profesor menos. Yo creo que es necesario levantar, digamos, la voz del profesor y que nosotros mostramos dónde estamos. Es una interesante comparación comparar nuestra profesión con, por ejemplo, los médicos o los profesores de ingenieros, abogados, y pensar qué diferencia hay en la imagen del profesor y esas profesiones. Y si comparamos así en crudo el dinero que se destina a la salud, tal vez la salud es más importante que la educación, se destina 10 veces más. Entre más o menos aproximadamente son 10 veces más el dinero de investigación a la salud. También el médico investiga su propio aula, su propia sala. ¿Qué diagnósticos hace el médico? Eso está investigado en lo que es la investigación clínica. El profesor no investiga su propio lugar. Otro investiga el lugar del profesor. Viene de afuera y dice, hay que hacer así mejor ahora. Cambiemos, hagamos así. Hay muy poca investigación por parte de nosotros, de nuestro aula. Y esto me parece, para levantar un poco el tema, me parece un tema interesante. El médico también funciona como mentor, como tutor, mucho más para los nuevos médicos, más tiempo. Tanto pasa como, por ejemplo, los jueces. Y en ingeniería también, en técnica, pues la investigación del propio lugar por el propio ingeniero es grande. Ahí otra vez nosotros estamos más calladitos, con menos actividad y más solitarios tal vez. Pero está cambiando un poco y muchos están empezando a hablar de esa investigación del profesor que va a su aula, investiga y se pregunta, ¿cómo hacemos con el subjuntivo? ¿Cómo haces tú y tú? ¿Qué ejemplos das? ¿Das metáforas? ¿Comparaciones? ¿Cuándo introduces tú el pretérito y el imperfecto? Por nombrar cualquier cosa. ¿Qué importancia tiene la literatura en tu aula? ¿Y cómo haces? ¿Cómo empiezas? ¿Y cómo terminas? Todas esas preguntas se empiezan a hacer y en colaboración entre los profesores y en la Administración de Educación aquí de Estocolmo ya empieza a haber dinero destinado a vosotros, a nosotros, para solicitar proyectos y decir, hola, en mi escuela queremos ver ¿qué pasa con este contenido en mi clase o en nuestras clases de francés o español, lo que fuera? Y nos pueden dar dinero y tiempo porque se está viendo la importancia de que el profesor para y mira su trabajo, aumenta su conocimiento y también explica, comunica los resultados. Si tuviéramos un banco de resultados, ¿cómo se hace en estos casos detallados en la enseñanza? Hasta ahora son secretos nuestros. Cada uno aquí tiene su secreto, cómo hace. Tal vez lo habla con su amigo, su colega, pero son secretos de profesión que tal vez se podría hacer más explícitos, a servicio del conocimiento colectivo. Y a servicio también fundados en lo que está comprobado que funciona. Esos métodos Lesson Study y Learning Study justo quieren comprobar con evidencia qué es lo que funciona. Porque en ese aula hay alumnos diferentes, inteligencias diferentes.
Y si se hace de diferentes maneras ese contenido, más alumnos van a entender. Esos tipos de trabajos, cierta publicidad quisiera hacer por si aquí hay interés de solicitar tiempo o dinero para esto. Y quisiera, como para ir terminando, también levantar la voz al derecho de pensar, planificar, enseñar y evaluar el trabajo nuestro que está siendo invadido por labores varios, estos contextos que formaban parte de la reunión sindical, está siendo invadido. Nosotros tenemos que concentrarnos, eso es lo que se escucha por ahí, de la transformación de ese idioma precioso, de ese mundo nuestro, para que sea posible de enseñar, materia de enseñar. La voz del profesor. Hay aquí algunas referencias, pocas, porque no era tal vez la meta. Ingrid Carlgren, que trabaja mucho con ese fin, una exdirectora de Lärarhögskolan en Estocolmo, de invitaros a mirar vuestro trabajo. Trabaja en la universidad, es catedrática de pedagogía, pero también está en la Administración de Educación de Estocolmo, o sea, Utbildningsförvaltningen. Este señor Ongstad está aquí porque es un didáctico de Noruega, y Eli Schulman, que comenté antes, también un didáctico de las materias. Algunos autores e investigadores suecos, no pretendo ser completo, pero si a alguien les interesaba, no hay tanto. De español hay muy poco, o sea que hace falta que estudiemos nuestro trabajo. El servicio nuestro como profesores para hacer saber por parte de Utbildningsförvaltningen, parece que yo estoy aquí por parte de ellos, solo un poquito de mi puesto está ahí. Estoy, por ejemplo, en las redes de contacto para profesores de lenguas modernas que quieran mirar su trabajo, que quieran investigar, que quieran mejorar. Se puede solicitar, como dije, tanto lugar en tu puesto como alguna ayuda. Hay una revista virtual, Pedagog Stockholm, que en Utbildningsförvaltningen creen que todos estamos ahí leyendo. No creo que muchos lean esa revista, pero tal vez tenga más difusión en un tiempo. Es muy buena la virtual. Tiene bancos de artículos de interés, reportajes de profesores como tú y yo, qué hacemos, resultados de investigación, invitaciones, vídeo sobre nuestro trabajo. El Matchmail es un mail que se manda si nos interesan estos temas. Y el Skolporten también quiere difundir tesis dentro de nuestro área. Y alguien aquí dijo, no sé si fue Marta, que dijo, no hay nunca conferencias para profesores para hablar de estos temas. Bueno, esto es un tipo de conferencia de profesores, gracias a estas instituciones organizadoras. Por nuestra parte de Utbildningsförvaltningen estamos organizando también un Lärarkonferens en 2012, el 30 de octubre, que es la semana de vacaciones de otoño. Así que bienvenidos a informaros, y ya está, digamos, el call for papers. Si queréis compartir con trabajos hechos, ideas, se puede mandar abstracts, resúmenes y compartir, o solo venir así como oyentes. Hay cosas que pasan. Bueno, nada más. Gracias por vuestra atención y a ver si tenemos tiempo para hacerlo. Tenemos un ratito, ¿no? Un ratito siempre son discutibles. No, nos pasamos recién. Sí. Bueno, yo propongo, yo no sé si tienes ocasión de estar aquí toda esta tarde, Sí. porque pues, sería muy interesante si pudieras participar en esa mesa de debate un poquito más tarde, Sí. porque todo lo que has planteado forma parte de lo que se va a tratar más o menos después.
¿Os parece? Y ahí va a haber mucho más posibilidad de interacción. Y de esa manera podemos seguir ahora con el programa como estaba pensado. Claro, eso fue un poco la intención de luego seguir hablando. A mí desde luego me han motivado, me has levantado mucho. Entonces yo creo que habrá posibilidad de debate luego, ¿no? ¿Te parece? Como queráis, sí. Muchas gracias, Annika. Gracias. Vale, pues entonces seguimos con el programa y después de esta introducción, de esta reflexión, de este análisis de la situación real del profesor, vamos a ver la realidad, vamos a ver cómo vive ese profesor de español en Suecia gracias al informe realizado en colaboración con 3 personas. Es un informe encargado por el Departamento de Formación Permanente de la Universidad de Uppsala, encargado a Guadalupe, Francia, también desde la Universidad de Uppsala. Y en ese informe han colaborado también Mercedes, no la veo, Mercedes Jiménez, de la Consejería de Educación de la Embajada de España, y Débora Rothenberg, también investigadora de la Universidad de Estocolmo. Entonces, bueno, son ellas las que lo van a presentar, ¿no? Sí, hay que poner sillas, claro. Ahí también, sí, María González.